Bienvenidos a su casita de oración. Del Sagrado Corazón de Jesús. Está bien. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Honor y gloria a los Sagrados Corazones de Jesús y de María. Muy buenas tardes. Paz y bien. Estamos felices. Nos presentamos. Su hermana María Carla. Su hermana Alicia Mata. Estamos felices de estar reunidos un viernes más con ustedes para compartir el Evangelio bajo la luz del Espíritu Santo. Y como todos saben, también estamos de fiesta, pues Pentecostés marca el nacimiento de la Iglesia y con ella la propagación de la fe en Jesucristo nuestro Señor. Bueno, pues vamos a comenzar como siempre comenzamos, ¿verdad? Con la señal de la cruz. Nuestra catequesis de hoy, todos hemos bebido de un solo espíritu. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Invocación a Jesús misericordioso. Señor Jesús, reunidos en tu nombre nos consagramos a ti, junto a nuestros seres queridos y a todo lo que nos has dado en pertenencia. Protégenos y guárdanos en lo más profundo de la llaga de tu costado. Y todo lo que no provenga de ti, en tu nombre, y con el poder de tu preciosa sangre, lo reprendemos y lo atamos para siempre a los pies de tu cruz. Aleja de nosotros al enemigo, junto con sus insidias y tentaciones, y llena con tu presencia y tu infinita misericordia los corazones de tus hijos. Amén. Virgen de Guadalupe, estrella y reina de la nueva evangelización, ruega por nosotros. San Juan Pablo II, primer apóstol de la nueva evangelización, rueguen por nosotros. Todos los santos y santas del cielo, rueguen por nosotros. Bueno, pues estamos en el domingo 8 de Pascua. Y la primera lectura fue tomada de Hechos. Se llenaron todos del Espíritu Santo. El Salmo 103, envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Y la segunda lectura, primera de Corintios 12, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo. Y el Evangelio está tomado de, según San Juan, capítulo 20, 19 al 23. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Reciban el Espíritu Santo. Y bueno, la admonición nos dice, la venida del Espíritu Santo sobre la Iglesia es un proceso permanente. Y eso es lo que de alguna manera nos sugiere la liturgia de la palabra de este domingo. En el pasaje del libro de los Hechos de los Apóstoles, escuchamos el detallado relato sobre los sucesos del día de Pentecostés, cuando con un fuerte ruido que venía del cielo, haciendo resonar toda la casa en donde estaban reunidos los apóstoles y la Virgen María, el Espíritu Santo irrumpe y se manifiesta visiblemente con lenguas de fuego que se distribuyen y se posan sobre cada uno de ellos. El Evangelio, por su parte, nos relata lo que habría sido un previo Pentecostés, cuando el Señor se les aparece resucitado por primera vez a los apóstoles y sopla sobre ellos, diciendo claramente, reciban el Espíritu Santo. Hace algunas semanas también, en una lectura dominical, veíamos que el Señor les decía en el marco de la última cena a sus discípulos, que el Espíritu de verdad ya estaba con ellos, aún antes de la muerte de Jesús. Literalmente les dice, yo rogaré al Padre y les dará otro protector que permanecerá siempre con ustedes, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes lo conocen,
porque está con ustedes y permanecerá en ustedes. Esto nos hace pensar que en rigor las efusiones del Espíritu Santo son diversas y se dan en diversas etapas, conforme al misericordioso plan de Dios y a la generosidad en la respuesta humana. Pues como decía la antífona de entrada, el Espíritu del Señor llena toda la tierra. Él da consistencia al universo y sabe todo lo que el hombre dice. Aleluya. Nos ponemos de pie y escuchamos con fervor el Santo Evangelio. Ese mismo día, el primero Santo después, Evangelio perdón, del Santo Evangelio perdón, sí, gracias. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Ese mismo día, el primero después del sábado, los discípulos estaban reunidos por la tarde con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Llegó Jesús, se puso de pie en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron mucho al ver al Señor Jesús. Jesús les volvió a decir: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen sus pecados les quedarán perdonados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, vamos a continuar con las referencias. La palabra griega Pentecostés, traducida literalmente, quiere decir fiesta del día 50 o fiesta del 50º día. La celebración de esa festividad no es una tradición originalmente cristiana, pues antes de la venida de nuestro Redentor era ya una importante fiesta hebrea, aunque también para los judíos ha ido evolucionando con el transcurso del tiempo. En efecto, en principio se trataba para ellos de una fiesta agrícola y se la conmemoraba como una ceremonia de acción de gracias a Dios por las bendiciones recibidas a través de las cosechas y los frutos del campo. En aquel tiempo los judíos la llamaban también fiesta de las semanas, dado que tenía lugar exactamente 7 semanas después de haberse iniciado la siega, y también fiesta de las primicias, puesto que en ella se presentaban al Señor las primicias de la cosecha, es decir, los primeros y mejores frutos cosechados. Esta fiesta estaba claramente establecida como un precepto en el Antiguo Testamento, donde puede leerse: celebrarás la fiesta de las semanas con las primeras siegas de tu trigo. Éxodo 34:22, y también el día de las primicias, cuando ofrezcan a Yahvé los frutos nuevos, en la fiesta de las semanas tendrán reunión sagrada y no harán ningún trabajo. Números 28:26. Así, la fiesta agrícola original se convirtió en una fiesta religiosa, con la que se conmemoraba la promulgación de la ley en el Sinaí. Por eso se llamó también la fiesta del Sinaí o la fiesta del pacto, y era celebrada exactamente 50 días después de la Pascua, es decir, a las 7 semanas de la fiesta con la que el pueblo hebreo recordaba el cruce del Mar Rojo, que los libró de la esclavitud de los egipcios. Como veremos, todos esos antecedentes deben de tener especial significado para nosotros, pues aunque parezca innecesario decirlo ahora, es importante recordar siempre que nuestro Dios es el mismo Dios de los judíos, a pesar de que ellos aún no reconozcan a Jesús como el Mesías y Salvador del mundo. Precisamente por estos motivos, al conmemorar la fiesta de Pentecostés en el Señor, en el año 2005, también en el ciclo A de nuestra liturgia, nuestro Papa Emérito Benedicto XVI
expresaba para Israel, Pentecostés se había transformado de fiesta de las cosechas en fiesta conmemorativa de la conclusión de la alianza en el Sinaí. Dios había mostrado su presencia al pueblo a través del viento y del fuego. Después le había dado su ley, los 10 mandamientos. Solo así la obra de liberación que comenzó con el éxodo de Egipto se había cumplido plenamente. En la primera lectura de este domingo, San Lucas indica en el libro de los Hechos de los Apóstoles, se fue en esta fiesta judía de Pentecostés cuando el Espíritu Santo prometido por Jesús fue enviado sobre los apóstoles. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar, nos cuenta en Hechos 2:1. Desde aquella época, los primeros cristianos comenzaron a llamar también Pentecostés a la conmemoración del descenso del Espíritu Santo sobre los apóstoles, reunidos en el cenáculo en torno a la Santísima Virgen María, pues tuvo lugar 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. De este modo vemos que se establece una estrecha relación entre estas dos fiestas de Pentecostés, la de la antigua y la de la nueva alianza, pues el don del Espíritu Santo a la humanidad viene a ser la primicia de la cosecha, es decir, el primer fruto y el más precioso de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, Él les había dicho a sus discípulos durante la última cena, algo que en aquel momento seguramente no pudieron entender. Es verdad lo que les digo, les conviene que yo me vaya, porque mientras yo no me vaya, el protector no vendrá a ustedes. Yo me voy y es para enviárselos. Cuando venga Él, pondrá en contradicción al mundo en lo que toca al pecado, al camino de justicia y al juicio. Juan 16, 7-8. ¿Cómo habría podido convencerlos el Señor de que su partida era de verdad conveniente para sus amigos? Más adelante, el mismo Espíritu se encargaría de hacerles entender todo lo que aquello significaba, pues Él mismo vendría a realizar la nueva creación, renovando la faz de la tierra como un Dios inexplicable, para la reconciliación del ser humano con Dios y para el perdón de sus pecados, para su transformación interior, para su conformación con el Hijo, para que con un nuevo corazón, como dice el profeta Ezequiel, citado en Ezequiel 36:26, el ser humano sea capaz de amar como Cristo nos amó y de perdonar como Cristo nos perdona. Pentecostés se presenta entonces como un nuevo Sinaí, como la fiesta del nuevo pacto, en el que la alianza de Dios con Israel se extiende ahora a todos los pueblos de la tierra. Si la Iglesia, el nuevo pueblo de Dios, está llamada a ser católica, es decir, universal y evangelizadora desde su nacimiento, la universalidad de la salvación y reconciliación traída por nuestro Señor Jesús por medio de la nueva alianza, sellada con su propia sangre en el altar de la cruz, queda de manifiesto por las numerosas razas a las que pertenecen los que escucharon el primer anuncio de los apóstoles, según nos refiere el libro de los Hechos de los Apóstoles. Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea y Capadocia, el Ponto y el Asia, Frigia y Panfilia, Egipto y las regiones de Libia y de Cirene, forasteros romanos, judíos y prosélitos cretenses y árabes, citado en Hechos 2 del 9 al 11. De esa manera, el pueblo de Dios que había encontrado en el Sinaí su primera orientación se hace más amplio, más vasto entonces, hasta superar toda frontera de nación, raza y de cultura, como subraya Benedicto XVI en la homilía antes citada. El Espíritu Santo da el don de comprender, supera la ruptura iniciada en Babel,
la confusión de los corazones que nos enfrentan a unos con otros y abre las fronteras. El pueblo de Dios que había encontrado en el Sinaí su primera configuración, ahora se amplía hasta la desaparición de todas las fronteras. El nuevo pueblo de Dios, la Iglesia, es un pueblo que proviene de todos los pueblos. La Iglesia, desde el inicio, es católica. Esta es su esencia más profunda. Conviene aquí recordar que la palabra católica quiere decir precisamente universal. Sin embargo, un adelanto de aquella primicia de la Pascua, el Espíritu Santo, fue entregado anticipadamente por el Señor a sus discípulos el mismo día de su resurrección, como nos dice el Evangelio que acabamos de leer. En aquella ocasión Jesús sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen sus pecados, les quedarán perdonados, y a quienes se los retengan, les serán retenidos. De este modo los hacía partícipes de su propia misión. Como el Padre me envió, así los envío yo también. El Espíritu Santo, don del Padre y del Hijo, es fruto de la muerte y resurrección del Señor. Los ministros del Señor, revestidos con este poder desde lo alto, son los llamados a llevar los frutos de su obra reconciliadora a toda la humanidad. Esta misión la ratificó definitivamente a sus apóstoles antes de ascender al cielo, cuando les dijo, como vimos la semana pasada, vayan por todo el mundo, citado en Marcos 16:15. Y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Citado en Mateo 28, 19 al 20. Pero como sabemos y sentimos, esa misión de ser y hacer discípulos no está limitada a los sacerdotes ordenados, sino que se extiende también al pueblo sacerdotal, conformado también por los laicos bautizados. Por eso es que la Iglesia, como madre y maestra, ha fijado esta fiesta como el día del apostolado seglar, tratando de reforzar la invitación de Cristo a todos sus seguidores de continuar con su misión. Para poder llevar a cabo esta fundamental misión, el Señor, antes de su ascensión a los cielos, había dado a los 11 instrucciones precisas de que esperaran en Jerusalén el don de lo alto. Les dijo, recibirán la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra, citado en Hechos 1 del 5 y 8 y también en Lucas 24:49. Esta fuerza prometida por Jesús los transformará en valientes y animosos testigos del Señor, así como el Maestro de la verdad que Él mismo es y ha enseñado. Los apóstoles no podían cumplir con esta misión que excedía absolutamente a sus propias fuerzas y capacidades, mientras recibieran esa fuerza de lo alto. Por eso es que siguiendo las instrucciones del Señor permanecieron en el cenáculo orando en torno a Santa María, hasta que llegó el día en que vieron aparecer unas lenguas como llamaradas que se repartían, posándose encima de cada uno. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas extranjeras, cada uno en la lengua que el Espíritu les sugería. Citado en Hechos 2, del 2 al 4. De este modo, el Espíritu Santo se presenta desde el inicio de la Iglesia como el gran protagonista de la evangelización. Por otro lado, así como en Babel, los hombres quedaron confundidos y sin poder comprenderse los unos a los otros, porque empezaron a hablar en distintas lenguas, según nos relata el libro del Génesis.
en el 11 del 1 al 9, en Pentecostés sucede todo lo opuesto, porque las gentes venían a Jerusalén de diversos pueblos y hablaban distintos idiomas. De pronto, todos fueron capaces de comprender a Pedro, porque lo escuchaban hablar, según cada cual en su propia lengua. De ese modo, el don del Espíritu Santo ha transformado la confusión y separación en claridad y comunión. El Espíritu Santo es la persona divina que reconcilia, que une, es una misma comunión y un mismo cuerpo, a quienes son tan diversos entre sí. Pidámosle ahora que nos ayude, en primer lugar, a reconciliarnos los unos con los otros, amarnos con el mismo amor de Cristo, que aún sabiendo quién era el que le iba a entregar, convivió amablemente con él y hasta le lavó los pies pocos minutos antes de que ejecutara su traición. Citado en Juan, número 13. Y pues bueno, hasta aquí nuestra catequesis. Vamos a pasar a nuestras preguntas para orientar la reflexión. Y en el inciso A nos pregunta, ¿soy consciente de que al haber sido bautizado recibí el mismo envío de los apóstoles de Jesús? Continúa. Le ofrezco a él los mejores frutos de mi vida, entendiendo que los produzco solo gracias a los dones que recibo de Dios. Inciso B. Tengo el hábito de hablar de Dios y también de hablar con Dios. Medito acerca de los dones y gracias que he recibido del Espíritu Santo desde mi bautismo. Le invoco con frecuencia para que me asista en todo lo que hago. Me siento con la fuerza del Espíritu Santo para saber transmitir mi fe. Inciso C. Amar a Cristo es también obedecer a su iglesia. ¿Estoy en paz con la iglesia y cumplo sus mandatos? ¿Vivo en paz con todos los que me rodean y me conocen? Inciso D. ¿Con qué frecuencia me acerco a la confesión y a la Eucaristía? Bueno, pues hasta aquí nuestras preguntas. Recuerden que terminando la casita les comparto las preguntas para que ustedes también se pongan a reflexionar sobre esta linda catequesis. Y pues bueno, no sé, María, ¿quieres iniciar? Claro que sí. Gracias. Bueno, está como siempre compartimos profundas las preguntas, ¿verdad? Que nos ayudan a reflexionar e interiorizar la palabra del Señor, y por eso de gran bendición para mí esta catequesis. Dice, si soy consciente de que al haber sido bautizada recibí el mismo envío que los apóstoles de Jesús. Pues yo podría decir que en este caso he ido siendo consciente poco a poco, ¿verdad? Porque por gracia, por regalo, lo recibí de muy pequeñita, ¿verdad? De 40 días de nacida recibí el bautismo. Pero con el pasar de los años, fui creciendo y fue cuando fui un poco cada vez más consciente de ello. Cuando recibí la formación para la primera comunión, después la confirmación la recibí también de chiquita, así que también no fui muy consciente, pero el Señor se vale, ¿verdad?, de todos los medios que Él pone a nuestro alcance para irnos formando, ¿verdad? Y desde mi adolescencia el Señor comenzó a irme formando a través de sus servidores, los sacerdotes en mi parroquia, que realmente celosamente comenzaron a evangelizar a catequistas, a preparar catequistas, de tal manera que pudieran pues ir formando, ¿verdad?, esa fe que habíamos recibido de bebés, pero con el tiempo pues lo va uno perdiendo hasta cierto modo, pero fue de una bendición muy grande porque después de esa primera evangelización fueron retiros, fue
cursos de formación, talleres de formación, talleres de Biblia. Y bueno, yo creo que nunca terminaré de aprender, ¿verdad? Siempre lo reviso y siempre lo repaso y siempre encuentro nuevas cosas, ¿verdad? Que el Señor me va dando, así como les dio ese envío a los apóstoles, ¿verdad? Y procuro, ¿verdad? Transmitir esa fe, igual que yo recibí y que he ido aprendiendo, que he ido conociendo, que he ido amando, y que cada vez que la conozco más, la amo más y descubro más la voz del Señor en ella. Le ofrezco a Él los mejores frutos de mi vida, entiendo que los produzco solo gracias a los dones que he recibido, pues es lo que procuro, ¿verdad? Ciertamente me doy cuenta que en muchas ocasiones no he sido tan consciente y no he sabido hacerlo de la mejor forma, pero tan pronto caigo en cuenta, la verdad, de que tengo que seguir esforzándome y trabajando en cierta área, pues lo voy haciendo, ¿verdad? Es un proceso. Siento que en mí ha sido un proceso y tengo mucho por hacer todavía. Y en el inciso B dice si tengo el hábito de hablar de Dios. Pues ese es mi hábito hasta cierto modo, ¿verdad? Y a veces es muy fácil hablar con personas que no nos conocen, ¿verdad? Pero a veces nos cuesta hablar con los nuestros, ¿verdad? Porque ay, es que eso ya lo sé, es que eso no es nuevo para mí, es que precisamente esta semana hablaba con mis hijos que son adolescentes y estamos hablando desde los 12 hasta los 17 años. Y bueno, providencialmente había un retiro, no es retiro, es curso de formación para universitario le llaman, pero básicamente es de los 14 hasta los 17, 20 años o quizás más. Y me decían mis hijos, mamá, pero es que eso es muy básico para nosotros, es que pues no hay nada nuevo. Y yo decía, posiblemente no sea nada nuevo para ustedes, porque han ido teniendo esa formación desde muy pequeños, no se diga aquí en las catequesis, no se diga en la escuela donde están, que por gracia de Dios también es muy católica y tienen clases de Biblia ya a un nivel más avanzado, pero hay que poner en práctica lo que aprendimos, hay que comenzar a ir más profundo, no nada más decir ya me sé esa lectura, ya me sé esa cita, ya me sé esa explicación, sino cómo lo estoy viviendo, cómo yo lo estoy poniendo en práctica, ¿no? Entonces, sí, tuvimos dos discusiones bastante fuertes, bastante profundas, porque teníamos que, porque ya me hablan como adultos en ese sentido, porque han crecido en su fe y sí saben de lo que están hablando, o sea, uno de ellos, como ustedes saben, estuvo en el seminario por 3 años. Entonces, o sea, sí son temas muy, muy fuertes en ese sentido, ¿verdad? Entonces, sí, tenemos que tener fundamento y tenemos que tener, pues, la gracia del Espíritu Santo para hablarle a los nuestros, ¿verdad? Y hablarles de la importancia de no solamente conocer las citas, no solamente de eso ya lo escuché, sino cómo lo estoy viviendo, plantearme cómo lo estoy profundizando, cómo lo estoy trabajando en mi vida personal. Entonces, bueno, esa es una pequeña experiencia, pero créanme que es una lucha fuerte, ¿verdad? Porque obviamente el enemigo nos quiere robar de esa manera las almas de nuestros niños, ¿verdad? De decir, pues como que no hay nada nuevo, ¿verdad? Pero en ese sentido sí tenemos que pedirle mucho la luz al Espíritu Santo, ¿verdad? De que Él sea el que nos guíe, el que nos dé las palabras prudentes, sabias, que no los hagamos sentir como, es que tú no sabes o es que, ¿verdad? No, sino todo lo contrario, bueno, muy bien, ponlo en práctica. Y hoy me dio mucha alegría y yo le agradezco bastante a Dios, de verdad, porque después que fueron así un poquito renuentes al principio, y hoy llegaron contentísimos, mamá, nos hicieron examen y pasamos los exámenes, el padre nos felicitó y tristemente otros niños no pudieron pasar el examen, dice, pero el padre les echó mucho ánimo para que la próxima vez, el próximo año lo pudieran pasar. Dice, mamá, y estábamos nosotros chiquitos para... Le digo, ven la importancia. Ellos llegan bien contentos presumiendo el examen, entonces, el certificado, perdón. Entonces, pues bueno, el Señor sigue haciendo su obra, ¿verdad? Y bueno, es como otra razón para seguir más profundizando nuestra fe y abandonándonos en las manos del Señor, porque era lo que yo hacía después de que los dejaba en la clase, porque era de
de 11:30 con misa comenzaban y terminaban a las 5 de la tarde. Entonces era yo estar ante el Santísimo Señor, te los entrego, yo ya los traje, ¿verdad? Tú haz la hora y te toca sus corazones, ¿no? Entonces, pues el Señor hace maravillas, ¿verdad? En ese sentido, y en este Pentecostés se sigue derramando abundantemente. Y pues bueno, esa es nuestra tarea, nuestra misión a veces para mí personalmente con los cercanos, ¿verdad? Con los que tengo en casa. Y bueno, el inciso C dice, amar a Cristo es también obedecer a su iglesia. Estoy en paz con la iglesia y cumplo sus mandatos y vivo en paz con todos los que me rodean y me conocen. Yo creo que ciertamente eso es como que a veces yo reflexionaba hace un rato precisamente, bueno, no hace un rato, pero esta semana, ¿verdad? Con esa pregunta, ¿verdad? Y a veces me quedaba pensando, yo particularmente procuro vivir y practicar y hacer los mandamientos de la iglesia, pero me quedaba pensando que muchas veces como católicos no conocemos ni bien cuáles son los mandamientos de la Santa Madre Iglesia. Entonces, si no los conocemos, ¿cómo los vamos a practicar? ¿Cómo los vamos a vivir? Y bueno, reflexionando y meditando en ellos, les comparto así rapidísimo, ojalá sí tengan el tiempo, ¿verdad? Sí, está muy Pero bien. son, dice, algunos de los que yo me recuerdo por el momento sería ayudar en las necesidades de la iglesia, a ver si se me va el otro, a ver, oír misa entera los domingos y fiestas de guardar y confesar los pecados mortales al menos una vez cada año, recibir la Eucaristía en tiempos de Pascua, ¿verdad? Entonces son algunos de los mandamientos de la Santa Madre Iglesia, ¿verdad? Que al momento me recuerdo. Pero yo digo, qué importante es que nosotros como padres, como madre de familia, continuamente procuremos conocer y compartir, ¿verdad? Los mandamientos de la Santa Madre Iglesia con nuestros hijos también, porque yo, por ejemplo, lo digo, procuro normalmente siempre, hijos, vamos a ir a la confesión, hagan su examen de conciencia con los 10 mandamientos, ¿verdad? Como los que son pequeños. Y ya, pues los que son más grandes, pues también revisen, ¿verdad? Los pecados capitales. Pero yo digo, yo no les había dicho a mis hijos, revisen también los mandamientos de la Santa Madre Iglesia. ¿Por qué? Porque a veces son pequeños, ¿verdad? Pero yo como adulto, a veces se me escapa, ¿verdad? Como ahorita nomás me acordaba de eso, ¿verdad? De esos 3, ¿verdad? Se me escapan los otros. Entonces yo digo, ciertamente dice uno, bueno, pues ahí voy, ¿verdad? Estoy procurando hacerlos. Pues sí, pero a veces ni me lo sé de memoria exactamente cómo van. Entonces digo, eso habla de que realmente necesitamos profundizar más en nuestra fe, ¿no? Y la siguiente pregunta dice, si vivo en paz con todos los que me rodean y me conocen. Pues procuro, ¿verdad? Esa siempre ha sido parte, ¿verdad? De mi personalidad, hasta cierto modo, procurar vivir en armonía y en paz con todos. Si era cuando estaba en casa con mis papás, siendo familia grande, siempre no falta quien salga con una cosa u otro, y verdad, y a veces resultaban discusiones, y era como algo que yo veía que Dios me había dado, siempre procuraba poner paz, ¿verdad? En la familia. Y igual ahora con mis hijos, pues no se diga, ¿verdad? O sea, es algo que siempre estoy pendiente, porque mamá, que necesito eso, y no, pues yo también, y verdad, y bueno, vamos a ver, primero uno y después el otro, esto y aquello. Siempre hay que estar, ¿verdad? Procurando vivir en paz. Y no se diga, pues igual que sí con los vecinos, que sí con los familiares, que siempre tenemos ese llamado, ¿verdad? Y pues estar pendiente, ¿verdad? De vivir en paz y que no darle motivo a nadie para que se sienta incómodo con uno, ¿verdad? Entonces, pues bueno, esa es parte de la tarea de cada día. Dice, ¿con qué frecuencia me acerco a la confesión y a la Eucaristía? Pues ahora sí que no puedo decir cada mes, sino cada vez que lo necesito. Y típicamente es o cada semana, cada 15 días,
¿verdad? O cada 3 semanas por lo mucho, ¿verdad? No puedo pasar de ahí. Yo digo, es que tengo una lucha constante conmigo misma, ¿verdad? Y como decía un sacerdote, hay que ser, recientemente como renové otra vez mi consagración a la Santísima Virgen. Y decía, es que todas las noches hay que hacer nuestro examen de conciencia. ¿Cómo me fue hoy? ¿Qué hice? ¿Qué dejé de hacer? Dice, y eso nos ayuda para la próxima confesión. Y sí, porque si está uno pendiente todos los días, pues no se nos olvida, y aquí me equivoqué, ¿verdad? Entonces, eso nos hace más conscientes y eso nos ayuda también a hacer mejor nuestras confesiones. Pues bueno, es mi compartir. Adelante, Alice. Muchísimas gracias, Mari. Bueno, pues vamos a continuar. En el inciso E, donde nos pregunta que si soy consciente de que al haber sido bautizado recibí el mismo envío que los apóstoles de Jesús, y yo les puedo decir que pues yo apenas estoy haciéndome consciente de ello. Y definitivamente, como bien nos decía nuestra hermanita María, que esto lo vamos a ir aprendiendo conforme vayamos conociendo nosotros a nuestra iglesia. Definitivamente, si no conocemos, si no nos acercamos, pues ¿cómo vamos a saber por qué estamos aquí, por a qué fuimos enviados? No sabemos ni siquiera el significado, ¿no? Ese de ser bautizados. Entonces, decimos, sí, yo estoy bautizado, yo estoy confirmado, pero no sabemos realmente ese regalo tan grande que el Señor nos da. Entonces, creemos que nada más los sacerdotes son los encargados de poder compartir el evangelio, que solamente, pues no, que la monjita hable de eso, yo no, pero no, nosotros también estamos llamados a eso. Ese es el regalo tan grande que recibimos y ese es el envío que el Señor nos da. Entonces, pues hay que estar muy atentos, estar preparándonos y definitivamente, conforme más uno conoce, más te das cuenta de que hay muchas cosas por hacer, que hay mucho en qué podemos ayudar nosotros a nuestra iglesia y también acercar a muchas personas, a llevarlos así como esos apóstoles, a esos apóstoles que conocemos nosotros, ¿verdad? Que llevaban a ese pueblo a acercarse y a conocer a Jesús, así nosotros, ese es nuestro llamado, ese es nuestro envío. Y que si le ofrezco a él los mejores frutos de mi vida, entendiendo que los produzco solo gracias a los dones que recibo de Dios, pues sí, también no tengo mucho tiempo que lo descubrí, pero tratamos y nos esforzamos de verdad demasiado, me esfuerzo por ir entendiendo. Y bueno, lo entiendo perfectamente que nada de lo que yo pueda hacer o del bien que yo pueda hacer es mérito mío. Definitivamente es una gracia, es un don recibido de Dios. ¿Y qué tengo que hacer con todo eso? Pues ponerlo al servicio de Él. Si Él me los da, es para que yo los ponga al servicio de mis hermanos, de ese que está cerca, de ese que está lejos de Él. Obviamente siempre todos los dones que a nosotros se nos da, sea el que sea, hermanos, aunque muchas veces creamos que nosotros por nuestra inteligencia, porque nosotros somos muy buenos en lo que hacemos, podemos deshacer y hacer. No, todo esto es gracia de Dios, recibido por Él y es para el beneficio no solamente nuestro. Claro que nosotros nos vemos beneficiados, pero es para ponerlo al servicio de los demás. Y siempre, pues obviamente, darle gracias a Dios por ese don que hemos recibido. ¿Y cómo podemos agradecerle? Pues volvemos a lo mismo, poniéndolo en el servicio de los demás. En el inciso B nos dice que si tengo el hábito de hablar de Dios y también de hablar con Dios, y medito acerca de los dones y gracias que he recibido del Espíritu Santo desde mi bautismo. Le invoco con frecuencia para que me asista en todo lo que hago y me siento con la fuerza del Espíritu Santo para saber transmitir mi fe. Y pues bueno, creo que ustedes han sido parte y me han acompañado, ¿no? En este caminar, como yo les comparto. Tengo 49 años siendo católica, también fui bautizada muy pequeñita, pero no sabía lo que el Señor me estaba entregando, no sabía mi misión, no era consciente de ella,
ahora, pues sí, le hablo de Dios a los que están cerca, a los que están lejos, pero yo les puedo decir que no hace mucho, para mí era más fácil hablar de Dios, pues a lo mejor con mi hermanita María, con Lucy, con mis hermanitas del apostolado, para mí era muy fácil hablar con ellas porque, como quien dice, hablábamos el mismo idioma, ¿no? Pero bueno, pues precisamente ahorita, hablando de Pentecostés y lo que recibieron y cómo Pedro le hablaba al pueblo, aún a los que eran que todos entendían, ¿no? En su mismo idioma. Entonces creo que eso es precisamente hablar de Dios en el idioma que la gente nos entienda. ¿Cómo hablar desde el amor? Yo creo que ese es el idioma universal. Creo que ese es el idioma que el Señor nos da a cada uno de nosotros para que le hablemos a esa persona que está pasando por un dolor muy fuerte, a esa persona que está viviendo a lo mejor en alguna adicción, a esa persona que perdió un ser querido, a esa persona que está en enfermedad, a esa persona, en fin, a todas esas personas hablarles desde el amor y del amor de Dios. ¿Cómo? Pues siendo definitivamente como Él lo fue, como Él nos muestra. Jesús nos muestra cómo Él vino a ser y con todos. O sea, lo insultaban, ¿cuántas veces, no? Lo quisieron apedrear por cómo hablaba y por cómo les hablaba al pueblo. Entonces, creo que eso es muy importante. Creo que sí, me siento con esa fuerza del Espíritu Santo y lo invoco en todo momento. Siempre, si ustedes se dan cuenta, al iniciar nuestra casita, nosotros invocamos al Espíritu Santo para que no sea yo, Alicia, con mis necedades, mis ideas, mis tantas fallas. No, 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 no. Que realmente el Espíritu Santo nos ilumine, nos guíe y nos enseñe, nos ayude, que sea nuestra ayuda para transmitir nuestra fe de la mejor manera, para transmitir ese mensaje que el Señor quiere que llegue a cada uno de ustedes, que cada uno de ustedes reciba ese mensaje que Él quiere que nosotros transmitamos. Entonces, creo que me siento con esa fuerza definitivamente. Sé que no soy yo. Muchas veces puedo tener muchas fallas humanas y confieso que tengo muchas fallas, pero definitivamente si yo siento la compañía del Espíritu Santo, puedo sentir esa fortaleza y poder llevar ese evangelio a tantas y tantas personas y hablarles de Dios, hablarles de su amor, hablarles de que Él no juzga, de que Él no critica, Él no dice este sí, este no, Él dice todos y todos deben de recibir mi amor. Entonces, pues bueno, creo que ese es un trabajo que tenemos, como bien decíamos, cada uno de los bautizados. Y pues sigamos trabajando, es la invitación, ¿no? Seguir trabajando e invocarle siempre, 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 en todo lo que hagamos, incluso en nuestros quehaceres diarios. Siempre invocar al Señor, ¿para qué? Pues para hacer todo con amor, si vamos a cocinar, hacerlo de verdad con mucho amor. Y bueno, yo les puedo compartir así rapidito que de pronto mis hijos me decían, ma, es que tú preparas algo y a mí, yo lo preparo igual como tú me das la receta, pero no me queda igual que tú. Entonces yo siempre les digo, es porque yo lo preparo con amor, con mucho amor. Entonces, pues es eso, ¿no? Todo lo que hagamos, invocar al Espíritu Santo y decir, acompáñame tú, guíame tú, y que todo lo que yo haga realmente te vea reflejado tú y no yo. Bueno, y que si amar a Cristo es también obedecer a su iglesia. Estoy en paz con la iglesia y cumplo sus mandatos. Vivo en paz con todos los que me rodean y me conocen. Pues sí, yo sé que la obediencia es algo muy importante. Es muy importante en cualquier ámbito. Y obviamente cuando nosotros obedecemos a nuestra iglesia, pues estamos en paz, ¿no? Estamos en paz y podemos decir, estoy cumpliendo con lo que la iglesia me pide, como bien dice aquí nuestra hermanita Mari Chuy. Muchas veces creemos, son los mandamientos, yo no mato, yo no esto, yo lo otro. Sí, pero también nuestra iglesia tiene algunos mandatos que nos piden, como ese de asistir a misa
todos los domingos, y que nosotros decimos, no, pues, o fiestas de precepto, entonces, o misas de precepto, perdón, pero no conocemos, o sea, no conocemos y se nos hace fácil, no, es que, ¿sabes qué? Llegó mi primo y no sé qué, pues hoy es domingo y es el único el día que él puede, entonces pues no voy a misa. En vez de decir, bueno, es domingo, mi primo va a venir, pues busco a dónde ir a misa a las 8 de la mañana. Entonces, en vez de a las 2 de la tarde o al mediodía que yo voy. Entonces es muy importante conocer porque muchas veces faltamos y bueno, el Señor nos lo dice, ¿no? Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, qué importante para poder nosotros cumplir con los mandatos de la iglesia, tenemos que conocerlo. Si no, pues no podemos estar en paz, como bien nos dice aquí. Y también que si estoy en paz con todos los que me rodean y me conocen, híjole, pues creo que muchas veces quisiera uno estar en paz con todas las personas, ¿no? Pero es difícil y más cuando uno trata de hablarles de la verdad. Cuando uno quiere corregir amorosamente y mostrarles en qué están a lo mejor alejados un poquito de la verdad de Dios, creo que la prueba es muy grande. Pero también tenemos que entender que no es a lo mejor la persona, no, tú no vas a estar luchando contra la persona, sino que sabemos que hay un poder que siempre va a estar en lucha contra el bien. Entonces, creo que ahí con mayor razón es invocar siempre al Espíritu Santo, invocarlo en todo momento y decirle, Señor, cuando yo vaya a hacer una corrección, que sea fraterna y que sea siempre en tu nombre, que seas tú el que hable y no yo. Porque definitivamente no peleamos contra personas, peleamos contra poderes que no quieren ningún bien para esas personas y obviamente pues entramos en conflicto con ellos, ¿verdad? Cuando es esa lucha del bien contra el mal. Entonces, definitivamente en mucha armonía, en mucha oración, tratar de hacerles ver pues en lo que muchas veces esas personas están faltando, ¿no? Entonces, pues bueno, ese es mi compartir y con qué frecuencia me acerco a la confesión y a la Eucaristía. Pues les puedo decir que muchas veces salgo del confesionario y digo, creo que ya tengo que volver. Entonces, y a la Eucaristía, claro que sí, pues mientras uno esté en estado de gracia, siempre recibir al Señor es nuestro mejor alimento que podemos recibir de verdad. Entonces, los invito a estar siempre, como bien decía aquí nuestra hermanita Marishuy, y que nos los han dicho también en nuestros cursos de formación. Nuestro examen de conciencia cada noche nos hace ver nuestras faltas del día, en qué estamos fallando y de esa manera poder corregir y también pues llevar nuestra listita para cuando nos acerquemos al confesionario. Pues bueno, vamos a continuar, que ya me extendí demasiado y el tiempo apremia. Continuamos con las concordancias, Mari, perdón. Claro que sí, nada más antes de continuar, lo único que se me olvidó fue ayunar y abstenerse de comer carne cuando la iglesia lo manda. Era el que se me había olvidado. Son 5 mandamientos de la Santa Madre Iglesia, y el otro es ayudar en las necesidades de la iglesia, como había dicho anteriormente. Y nada más, los viernes también la iglesia nos recomienda abstenernos de comer carne. A veces decimos, nomás Cuaresma y ya, todos los viernes podemos carne y no. Entonces, eso es nada más así un recordatorio amoroso, ¿verdad? De que guardemos también los viernes del año, evitando comer carne. Bueno, continuamos con las concordancias y demás. Canon 243. Antes de su Pascua, Jesús anuncia el envío de otro Paráclito, o sea, defensor, el Espíritu Santo, que actuó ya en la creación, y lo encontramos en Génesis 1 y 2, y por los profetas, credo de Nicea, Constantinopla. Estará ahora junto a los discípulos, y en ellos, nos lo dice Juan 44, 17, para enseñarles, Juan 14, 16, y conducirlos hasta la verdad completa, Juan 16, 13. El Espíritu Santo es revelado así como ver persona divina con relación a Jesús y al Padre. Y el canon 731, el día de Pentecostés, al término de las 7 semanas pascuales, la Pascua de Cristo se consuma, es decir, se termina de cumplir con la efusión del Espíritu Santo que se manifiesta, da y comunica como persona divina desde su plenitud
Cristo, el Señor, derrama profusamente el Espíritu. Canon 732. En este día se revela plenamente la Santísima Trinidad. Desde ese día el reino anunciado por Cristo está abierto a todos los que crean en él. En la humanidad de la carne y en la fe participan ya en la comunión de la Santísima Trinidad con su venida, que no cesa. El Espíritu Santo hace entrar al mundo en los últimos tiempos, el tiempo de la Iglesia, el reino ya heredado, pero todavía no consumado. Hemos visto la verdadera luz, hemos recibido el Espíritu Celestial, hemos encontrado la verdadera fe, adoramos la Trinidad invisible, porque ella nos ha salvado. Liturgia bizantina, vísperas de Pentecostés, empleado también en las liturgias eucarísticas después de la comunión. El canon 733, Dios es amor, citado en Primera de Juan 4, 8 y 16. Y el amor, que es el primer don, contiene todos los demás. Este amor Dios lo ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Lo vemos en Romanos 5, 5. Canon 734. Puesto que hemos muerto, o al menos hemos sido heridos por el pecado, el primer efecto del don del amor es la remisión de nuestros pecados. La comunión con el Espíritu Santo, 2 Corintios 13:13, es la que en la Iglesia vuelve a dar a los bautizados la semejanza divina perdida por el pecado. El canon 736. Gracias a este poder del Espíritu Santo, los hijos de Dios pueden dar fruto. El que nos ha injertado en la vid verdadera hará que demos el fruto del Espíritu, que es caridad, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza, citado en Gálatas 5, del 22 al 23. El Espíritu es nuestra vida. Cuanto más renunciamos a nosotros mismos, más obramos también según el Espíritu, citado en Mateo 16, del 24 al 26 y Gálatas 5, 25. Por la comunión con Él, el Espíritu Santo nos hace espirituales, nos restablece en el paraíso, nos lleva al reino de los cielos y a la adopción filial, nos da la confianza de llamar a Dios Padre y de participar en la gracia de Cristo, de ser llamados hijos de la luz y de tener parte en la gloria eterna. San Basilio 15:36. Canon 152. No se puede creer en Jesucristo sin tener parte en su Espíritu. Es el Espíritu Santo quien revela a los hombres quién es Jesús, porque nadie puede decir Jesús es Señor sino bajo la acción del Espíritu Santo. 1 Corintios 12:3. El Espíritu todo lo sondea hasta las profundidades de Dios. Nadie conoce lo íntimo de Dios sino el Espíritu de Dios. 1 Corintios 2, 10 al 11. Solo Dios conoce a Dios enteramente. Nosotros creemos en el Espíritu Santo porque es Dios. La Iglesia no cesa de confesar su fe en un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Canon 1988. Por el poder del Espíritu Santo participamos en la pasión de Cristo, muriendo al pecado y en su resurrección, naciendo a una vida nueva. Somos miembros de su cuerpo, que es la Iglesia, sarmientos unidos a la vid, que es Él mismo. Por el Espíritu Santo participamos de Dios. Por la participación del Espíritu Santo venimos a ser partícipes de la naturaleza divina. Por eso, aquellos en quienes habita el Espíritu están divinizados. Esto lo dice San Atanasio. Canon 1989. La primera obra de la gracia del Espíritu Santo es la conversión, que obra la justificación según el anuncio de Jesús al comienzo del Evangelio. Conviértanse, porque el reino de los cielos está cerca. Mateo 4:17. Movido por la gracia, el hombre se vuelve a Dios y se aparta del pecado, acogiendo así el perdón y la justicia de lo alto. La justificación entraña, por tanto, el perdón de los pecados, la santificación y la renovación del hombre interior. Concilio de Trento, 1528. Canon 1995. El Espíritu Santo es el Maestro interior haciendo nacer al hombre interior. La justificación implica la santificación de todo el ser. Si en otros tiempos ofrecisteis vuestros miembros como esclavos a la impureza y al desorden hasta desordenaros, ofrecedlos igualmente ahora a la justicia para la santidad.
al presente, libres del pecado y esclavos de Dios. Fructificáis para la santidad y el fin, la vida eterna. Dice San Pablo en la carta a los Romanos 6, 19 y 22. Reflexionando con la Gran Cruzada del libro Bienaventurados ustedes, número 4, nos dice: quiero que tomen conciencia de que el celo no consiste en el apremio de hacer muchas cosas, sino en colocar todo el corazón lleno de amor en la acción del momento. Miren que voy a enfrentarlos con el mundo y su principado. Observen que no va a ser fácil y que aún aquellos que dicen ser míos les harán la contra y querrán poner contradicción en todo. Vean que se los estoy advirtiendo. Es una batalla, la esencia de la Gran Cruzada. Si me aman y quieren corresponder generosamente a las gracias que reciben, serán felices de saber que mi Santo Espíritu vendrá a ustedes en toda su fuerza y en toda su gloria. Si me aman, seguirán luchando y orando por la conversión de todos mis hijos, que son inconscientes y viven bajo el poder de Satanás. Si me aman como yo los amo, me escucharán y permanecerán fieles hasta el fin de este ministerio que les encomiendo. Wow. Bueno, pues lo que es, ¿no? Cuando conocemos, pues trabajamos con ese fin. Bienaventurados ustedes, 33. No quiero que tú seas como aquellos que persisten en aparentar que la unidad les atrae y siguen muertos a su palabra, a sus caprichos. A estos últimos, ¿cómo quisiera gritarles que bajen de los tronos engañosos que se han fabricado, que sus ojos se desnuden de las escamas que los han cubierto, que tengan los ojos abiertos para reconocer la pobreza, los vestidos de saco y los pies descalzos. Trabajen con alegría, en unidad. Eso es lo que espero de ustedes, que vivan el hoy. Bueno, y la virtud del mes de junio, cultivaremos la obediencia. Y para esto veremos los cánones 143, 144, 511, 532, 892 y 2251. Esta semana veremos el canon 144 que dice lo siguiente: obedecer, ob audire. En la fe es someterse libremente a la palabra escuchada, porque su verdad está garantizada por Dios, la verdad misma. De esta obediencia, Abraham es el modelo que nos propone la Sagrada Escritura. La Virgen María es la realización más perfecta de la misma. Y la Gran Cruzada nos dice al respecto de la virtud del mes. Bienaventurados ustedes, 63. Solamente mediante la obediencia a Dios podrán vencer todo lo que acontezca de penoso a su alrededor. Permanezcan en oración, porque es su arma más poderosa. Hagan oración realizando toda acción en la voluntad de Dios, y así sus vidas pasarán a ser una oración constante. Oren para que el mal no pueda obstruir el camino trazado para ustedes. Yo intercedo ante la Santísima Trinidad para que sus caminos y sus testimonios complazcan a Dios. Así como mi vida fue un permanente testimonio de la unión con la voluntad de Dios, así sus vidas deben ser testimonios vivos de la verdadera unión. En ocasiones se me pidieron cosas que no entendía, pero siempre obedecí, aún sin saber por qué. Nunca pregunté, solo obedecí. Así quiero a mis hijos sin preguntar, solo obedeciendo para que libremente Jesús actúe en ustedes. Este es un mensaje que nos da Mamita María. Propósitos semanales. Con el Evangelio haré una hora santa pidiendo al Señor que me envíe luz y la fuerza del Espíritu Santo, que se derrame sobre mí ese soplo de vida, la luz, la fortaleza y de amor. Y con la virtud del mes, analizaré con sinceridad hasta qué punto soy obediente en nuestro apostolado y le pediré al Señor que me haga más dócil. Y bueno, pues hasta aquí nuestra catequesis del día de hoy. Vamos a terminar con la consagración a los Sagrados Corazones, así que sí, pueden acompañarnos de pie.
Consagración al Sagrado Corazón de Jesús. Adorable Corazón de Jesús, el más tierno, el más amoroso, el más generoso de todos los corazones, lleno de gratitud ante tus beneficios, vengo a consagrarme enteramente y sin reserva a ti. Permíteme ser dócil instrumento para hacer tu divina voluntad. Deseo dedicar todas mis fuerzas a propagar tu culto y a ganar en lo posible todos los corazones para ti. Recibe hoy mi corazón, oh Jesús, más bien hazte cargo del mismo. Cámbialo, purifícalo, hazlo digno de ti, humilde, tierno, paciente, fiel y generoso como el tuyo, inflamándolo con el fuego de tu amor. Guárdalo en tu divino corazón junto con todos los corazones que te aman y están consagrados a ti. Nunca permitas que mi corazón se separe de ti. Antes prefiero morir que herir tu adorable corazón. Tú sabes, oh corazón de Jesús, que el deseo de mi corazón es amarte siempre y ser todo tuyo, en la vida y en la muerte, en el tiempo y en la eternidad. Sacratísimo corazón, ten misericordia de mí. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Consagración al Inmaculado Corazón de María. Yo, pecador infiel, renuevo y ratifico hoy en tus manos, oh Madre Inmaculada, los votos de mi bautismo. Renuncio a Satanás, a sus presunciones y a sus obras, y me entrego enteramente a Jesucristo, la sabiduría encarnada, para llevar mi cruz siguiendo sus pasos todos los días de mi vida y serle más fiel de ahora en adelante. En presencia de la corte celestial, te escojo en este día como mi Madre y Señora. Me consagro a tu corazón inmaculado y te entrego como esclavo mi cuerpo, mi mente, mi alma, todos mis bienes, tanto interiores como exteriores, y aún el mérito de todas mis buenas obras, pasadas, presentes y futuras. Particularmente te consagro a mi familia, otorgándote todo el derecho de disponer de mí y de todo lo que me pertenece, según sea de tu agrado, para la mayor gloria de Dios, en el tiempo y en la eternidad. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, pues sigamos con ese espíritu de fiesta por el nacimiento de nuestra iglesia. Así es que los invitamos a acercarse y a conocerla mejor. Un abrazo fuerte, que Dios los bendiga y si Dios lo permite, pues nos unimos el próximo viernes. Hasta la próxima semana. Dios los bendiga y dará abundantes dones y bendiciones a ustedes y sus familias.